Muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Scott Wendland de la Bureau de Economic Analysis, BEA, de Estados Unidos. Esto vamos a ver de un par de temas relacionados a la medición del sector de bienes y servicios ambientales en Estados Unidos. Los organizadores me habían pedido presentar no solamente sobre nuestra investigación, que pueden encontrar en el sitio web de la BEA, Accounting for Environmental Activity, con mis coautores, incluyendo a Tina Heifel, que también es una autora del documento de investigación, pero me pidieron tocar también a la orientación que surgió de la Casa Blanca en otoño o verano, Accounting for Ecosystem Services and Benefit Cost Analysis, y que veremos cerca del final. Entonces, ¿qué hacemos en nuestra división de capital natural? Un primer intento en Estados Unidos de generar un marco central basado en estimaciones de actividad ambiental dentro de la economía norteamericana. Y lo que estamos haciendo es cuantificar lo que uno podría llamar la economía verde o los bienes y servicios ambientales específicamente, y qué serían las normas y el marco para la contabilidad ambiental que dice actividades ambientales cuyo propósito primario es reducir o eliminar las presiones sobre el ambiente o hacer un uso más eficiente de los recursos naturales, o sea, protección o gestión dentro de la economía tal cual la medimos ahora. Para hacer esto, tomamos un enfoque de cuenta satélite y no tengo tiempo de ver los detalles aquí, sino que van a tener que visitar el paper para leer un poco más acerca de los detalles del enfoque, pero básicamente tomamos un enfoque parecido a lo realizado dentro de las cuentas satélites, utilizando los datos del Use Table, Supply Use Table o el SUT, o tabla de suministro-uso. Y también utilizamos datos detallados de la economía norteamericana, que incluye miles de productos categoría que en realidad desglosan la economía en trozos relativamente finos para reconstruir las actividades dentro de una cuenta temática coherente de cierto tipo de actividad, en este caso el sector de bienes y servicios ambientales. También otras fuentes de las que mencionamos en el documento, pero eso lo dejaré para más adelante. Y brevemente quisiera mencionar aquí nuestra metodología, pero tenemos más detalles en el documento como tal. Básicamente, nosotros extraemos de experiencia en otros países, en la Unión Europea, además de esfuerzos en Estados Unidos para la clasificación de estas actividades. Y luego nosotros desglosamos las actividades en categorías consistentes con cómo otros países, particularmente los países de la Unión Europea, han desglosado estas actividades en dos categorías amplias: la clasificación de actividades de protección ambiental y la clasificación de actividades de gestión de recursos. Y luego hay una cantidad de subclasificaciones dentro de cada una. Por lo tanto, yo tengo un par de tablas aquí, o cuadros, como se las quiera llamar, y que mostraré brevemente porque es un poco difícil leerlo, pero sí hemos dividido el sector de bienes y servicios ambientales en cada una de estas categorías que son pertinentes para los formuladores de políticas. Pero eso lo habíamos hecho, es una especie de esfuerzo piloto
y son las cuentas oficiales. No son las cuentas oficiales de momento, pero hicimos solamente para 2015 y 2019. Pero el mensaje aquí es que estimamos que el sector de bienes y servicios ambientales en el año 2015 en Estados Unidos era 650 mil millones de dólares, en 17, 724 mil millones de dólares. Y esto está ampliamente en línea, es un porcentaje del producto total, con algunas de las cifras que resultan de la Unión Europea y otras partes del mundo. Tenemos un par de enfoques distintos para darle a estas cifras que aparecen en el documento y que no tengo tiempo de ver aquí, pero quisiera que visualicen estos datos de un modo un poco distinto. Otro mensaje principal en nuestra evaluación del sector de bienes y servicios es que gran parte de lo que nosotros consideraríamos la economía verde, al menos en Estados Unidos, y también de otros países alrededor del mundo que han dividido su economía verde de un modo similar, de acuerdo a las normas internacionales del marco central, es que han encontrado que la economía verde no es solamente manufactura de paneles solares o molinos de viento o ese tipo de cosas. Es cierto que están ahí, pero tenemos un 10% del sector de bienes y servicios ambientales en Estados Unidos está en esta área, de esta categoría de ahorro de temperatura o energía, o en otras áreas como gestión de desperdicios, gestión de agua residual o gestión del agua en general. Importantes en este sector específicamente. Entonces voy a ver esto aquí, pero pueden ver los detalles nuevamente en el documento, pero quisiera destacar otro punto que vimos, otro de los principales mensajes de nuestro estudio piloto. También esto lo dividimos en que la economía verde en el sector privado y el sector público, siempre dentro de la categoría de bienes y servicios ambientales. Y en Estados Unidos encontramos un 27-28% de los gastos en este sector que venían del sector público, y que tenemos una advertencia en el documento en que puede ser estimaciones del límite inferior, porque debido a la contabilidad parte de los gastos del sector público son difíciles. Y luego destacamos aquí que resulta claro, si ven alguna de estas categorías en más detalle, en que algunas de estas categorías, como la protección de la biodiversidad y los paisajes, en la gran mayoría de este gasto se hace en el sector público, mientras que otras categorías, como la gestión de residuos, la gran mayoría está en el sector privado. Y entonces pueden ver esto en estos gráficos en el documento. Y finalmente, uno de los principales mensajes es que sí tenemos este sector cualitativamente significante y que aún no producimos estadísticas oficiales para esto. Esto es solamente un esfuerzo piloto, pero a partir del año 2019 encontramos que 1,9% de todo el producto bruto era de este tipo de actividades ambientales y que asociamos con el sector de bienes y servicios ambientales. Y estos mensajes ya los mencioné, no los voy a repetir, pero sí observaremos que incluso para los propios datos detallados que teníamos en Estados Unidos, habían imperfecciones en cuanto a la alineación de definiciones de los distintos fuentes en Estados Unidos y su mapeo a lo que las normas internacionales considerarían como un bien o servicio ambiental definido. Entonces, hay imperfecciones en cuanto al mapeo de estos productos de acuerdo a estas definiciones. Es un desafío inherente que se va a tener en las cuentas nacionales y las estadísticas. Esto, por cierto, que es el caso aquí también. Y en mi último minuto o algo así, brevemente, diré que en agosto de 2023,
la Casa Blanca había publicado orientaciones para la contabilidad de servicios de ecosistémicos. Querían comentarios del público, pero esto cerró la semana pasada. Pero quisiera destacar un punto aquí, que yo creo podría ser el intercambio y que va a aparecer si es que hablamos un poco más sobre los desafíos, los servicios, el ecosistema y una cosa que quisiera destacar cuando hablamos de guías o orientación para el uso de las cuentas para un análisis de costo es que frecuentemente las cuentas nacionales se centran en lo que los economistas llamarían la cantidad y precio, volviendo a este tipo de diagrama, como se ve aquí. Pero el análisis de costo-beneficio es un análisis que tiene que ver con el bienestar y un excedente de consumo. Entonces, en el caso de esto, la orientación tenía diferencias clave en relación a las cuentas nacionales, en que las cuentas nacionales no decimos el excedente del consumo. Podemos entrar en más detalle de esto más adelante, pero sí quería decir que este es un caso que incluso en alguna de las cuentas satélite, en donde sí medimos, tenemos este tema, especialmente en la economía digital, en donde gran parte de estos bienes gratuitos, gran parte de su valor viene de un excedente de consumo. Y, por cierto, en bienes ambientales, esto es aún más en que uno tiene estos bienes gratuitos en donde gran parte del valor del bienestar será para los consumidores, en donde no va a haber un valor de mercado. Podemos continuar esto en el intercambio y lo dejaré ahí. Muchas gracias y les agradezco nuevamente la invitación.